minutos, nosotros ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico. Lo queremos saludar al segundo invitado, al señor Hilton Jardina, gerente general del Banco Familiar, a quien desde ya le agradecemos por estar acompañándonos. Buen día, señor Hilton, ¿cómo le va? Buen día José, buen día Juan Pablo, buen día a toda la audiencia de 5 días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación y poder compartir con nosotros también algunas ideas y reflexiones sobre esta situación de la pandemia y cómo está afectando el sector o cómo están reinventándose también al respecto, Hilton. Me gustaría que nos puedas dar unos minutos sobre tu reflexión en torno a el día 85, 86 de esta pandemia. El sector del banco no ha parado más que en algunos días al inicio para readecuarse. A partir de ahí, ¿cómo están viviendo ustedes esta situación en particular como empresa? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Realmente el sistema bancario fue uno de los pocos sectores que desde el comienzo de la cuarentena no fue afectado en forma total. Es decir, en una primera etapa, el Banco Central nos autorizó a trabajar 4 horas por día y eso se mantuvo un tiempo, recuerdo que algo así como 3 o 4 semanas, y luego eso fue levantado a 6 horas por día. Y bueno, ya después de la cuarentena inteligente estamos atendiendo ya en horario normal, vamos a decir. Esto yo creo que ha sido muy importante porque el sistema financiero es clave para que la economía funcione. El sistema financiero, digamos, siempre es un reflejo bastante, casi le diría, muy actualizado, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo real. Y así como el mundo real de la economía ha sido bastante afectado, está siendo muy afectado por esta crisis, así también el sistema bancario se ve profundamente influido y afectado por lo que está ocurriendo. Obviamente que un parón, un freno de la economía afecta a todos los sectores, a algunos en mayor medida que a otros, y obviamente el sistema financiero no es la excepción, no es la excepción. Bueno, nosotros hemos tenido que adecuarnos con las medidas sanitarias para poder atender a los clientes dentro de este contexto horario que les mencioné, y hemos tomado todas las medidas y recaudos desde el primer día para tratar de seguir esos protocolos. Y creo que se ha logrado y que la gente también ha actuado muy responsablemente, soportando filas en la intemperie, lamentablemente, pero se ha tenido que hacer y se ha hecho muy bien. Tal es así que, digamos, no hemos tenido, salvo algunos que otros casos aislados, reportes de contagios ni nada por el estilo. Así que en ese sentido creo que se han hecho bien las cosas. Señor Hilton, creo que la banca matriz está jugando un papel fundamental con lo que tienen que ver los créditos, el acceso a la liquidez de las pymes en este caso y los cuentapropistas. ¿Por qué el sector privado hasta el momento concedió tan pocos créditos teniendo en cuenta que hay garantías estatales y por supuesto también ciertas medidas de flexibilización? El acceso al crédito está siendo o fue en estos meses, en estos primeros 3 meses de pandemia, un problema. Bueno, te agradezco la pregunta porque es bueno aclararlo, ¿verdad? En los primeros días de la cuarentena, obviamente, fue un shock muy grande para todos. Y los primeros días fueron de muchísima incertidumbre también en el sistema financiero. Era bastante evidente de que en esos momentos prácticamente el crédito no fluyera, ¿verdad? Pero ya luego de transcurridos unos 15 días más o menos, la mayoría de las instituciones fuimos levantando ciertos criterios para volver en la normalidad en lo que se refiere a la concesión de créditos. Efectivamente, hay una disminución de la cantidad y el monto, el volumen de los créditos concedidos en los últimos meses, ¿cierto? Pero eso refleja justamente lo que yo les estaba comentando previamente, es decir, es el reflejo de lo que es el sector real. Es decir, al haber un frenón tan importante, también hay un frenón en la demanda de créditos. Nosotros estamos observando claramente que el sector empresarial, obviamente, hay matices dentro de los distintos sectores,
pero es muy cauto a la hora de tomar nuevos compromisos. Lo que sí hemos hecho nosotros en todas las instituciones financieras es una reestructuración y refinanciación, le diría prácticamente universal a todos nuestros clientes en estos 2 meses. Y eso es bueno, ha posibilitado a la gente, a las empresas y a las personas abocarse a su cuidado, abocarse a otros problemas y no tener que pensar precisamente en que vence la cuota del préstamo o en que tengo que pagar la cuota del préstamo, ¿verdad? Entonces, eso, por lo menos esa parte, yo creo que los clientes han dejado de lado para concentrarse en otro tipo de problemas, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo en el sentido de la refinanciación y reestructuración. El Banco Central ha ayudado mucho en esto, flexibilizando ciertas normas. Ahora, con lo que se refiere a crédito nuevo, siempre tenemos que entender que el crédito nuevo es producto de una demanda del cliente. Es el cliente el que nos solicita el crédito. Y les tengo que decir de que en los últimos, digamos, 2 meses, la demanda ha sido muy baja y es natural porque está parado el movimiento. Obviamente que algunos clientes que lo solicitan y que de alguna manera reúnen ciertos requisitos están siendo atendidos. Y ahí en ese sentido lo que hay que mencionar un poco el apoyo del FOGAPI, ¿verdad? Que fue una herramienta que el gobierno puso a disposición del sistema financiero para atender a los micro y pequeños y medianos empresarios, que se puso a disposición a inicios de mayo. Tampoco podemos hablar de que eso estuvo a disposición en abril porque no era así. A inicios de mayo empezamos con este producto a ofrecer todas las instituciones financieras, incluso algunas cooperativas, y como todo producto nuevo al principio un poco lento, pero ya se empieza a notar ciertos resultados interesantes. Ya a la fecha de ayer había aproximadamente 4.000 clientes en el sistema que han recibido este crédito y ya hubo más o menos 75 millones de dólares concedidos por este canal. Que creo que son tasas muy buenas, muy competitivas, muy flexibles y también con plazos de gracia. Que no es lo que uno quisiera, que la cantidad de créditos concedidos no es todavía muy importante, cierto, ¿verdad? Pero hay que entender que no es porque no está disponible, pero obviamente no todos lo solicitan, y tampoco no todos califican, porque hay ciertos criterios que se tienen en cuenta, algunos de los criterios definidos por la propia Agencia Financiera de Desarrollo, en cuanto al tamaño del cliente, en cuanto al monto máximo, en cuanto a que tiene que estar formalizado, tiene que tener RUC, tiene que tener IVA. Es decir, hay también ciertos criterios que se siguen y que no todos los que vienen a solicitar son atendidos, ¿verdad? O pueden acceder. Señor Hilton, otra cuestión también importante, estuvimos hablando con algunos colegas suyos los pasados días. Una preocupación grande es el tema de los colaboradores. Desde Banco Familiar han tenido que rescindir la ayuda de algunos colaboradores. ¿Cómo está eso? Bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros, digamos, hemos seguido todas las normas sanitarias y de alguna manera el teletrabajo ha ayudado mucho en eso para evitar el hacinamiento, para proteger a las personas vulnerables. Casi un 35-40% de nuestra fuerza laboral en algún momento estuvo haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y bueno, de a poco están reincorporándose también. Hay que decir de que hay una tendencia global en todo el mundo que está cambiando la industria financiera. Esto ya venía ocurriendo hace mucho. Y la irrupción del dinero digital y de lo que es los mecanismos alternativos de operar en el sistema están cambiando la manera de hacer negocios. Nosotros veníamos ya trabajando de hecho y ustedes pueden mirar los números y la evolución de la cantidad de gente que trabaja en el sistema financiero de los últimos 4 años y van a ver una reducción, ¿sí? Una reducción gradual, ¿verdad? Lamentablemente, con esta pandemia, estos cambios que se han dado se están acelerando o se han acelerado, ¿verdad?
Y si bien, bueno, nosotros hasta ahora no hemos hecho ajustes en este sentido, evidentemente los ajustes en algún momento, tanto para nosotros como para el sistema financiero, van a tener que venir, porque tenemos que reinventarnos, tenemos que readecuarnos a las nuevas tendencias, ¿verdad? Se crean nuevos empleos y desaparecen otros tipos de empleos, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un proceso que venía ya y que va probablemente a acelerarse en los próximos meses, señores. Y la gente, las personas, vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que aprender nuevas cosas, vamos a tener que aprender nuevas habilidades. No estoy hablando solamente del sistema financiero, en todas las empresas vamos a tener que trabajar en esta reinvención personal, hasta si se quiere, ¿verdad? Señor Hilton, esta posible disminución en cuanto al personal, al recurso humano, se debe más bien a la baja utilidad que está teniendo, que podría llegar a tener cualquier entidad bancaria, cualquier sector de la sociedad, o podría ser más bien ya por el tema de la digitalización. Mira, yo creo que si bien es cierto, hay que entender, obviamente, que este año en particular y el año siguiente también, todas las empresas, casi todas, por no decir todas, del país van a ser afectadas en utilidades, van a ser afectadas en facturación. Los bancos no vamos a hacer la excepción. Va a haber una disminución de las utilidades en prácticamente todas las instituciones financieras este año y probablemente el año siguiente. Acá hay cambios estructurales profundos, ¿sí? Y estos cambios estructurales profundos, como les decía, obligan a una reinvención. Es decir, yo creo de que de alguna manera, obviamente que uno tiene que reaccionar con medidas de shock o transitorias, pero en este caso en particular y en la industria financiera y también en otras, yo creo que los cambios van a ser ya más permanentes. Es decir, va a haber un reajuste completo de la manera en que llegamos a nuestros clientes, ¿ya? Las sucursales, cada vez menos gente, ya venía disminuyendo la cantidad de gente que iba a las sucursales. Y ahora con esta cuarentena sanitaria prácticamente se le obligó a las personas a que se queden en sus casas y tuvieron que aprender a cómo bajar una app de un banco, cómo entrar en la web, cómo hacer una operación sin ir físicamente al banco. Señor. Totalmente. Una consulta respecto a lo que mencionaba. A partir de mayo recién se pudo tener acceso al canal del FOGAPI y de esta manera brindar créditos bajo esa modalidad, ¿no? Se está tratando, o ya se trató en Cámara de Senadores, ampliar lo que sería la cobertura del FOGAPI a un 90%. En un principio Hacienda quería acudir nuevamente a endeudamiento, cosa que el Senado le frenó. Esto se postergó el tratamiento en diputados y, por supuesto, hay una realidad. Si no nos endeudamos, es imposible ampliar esa garantía, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta imposibilidad de ampliar la garantía? ¿De qué manera podría afectar de manera negativa a lo que serían los créditos en el futuro? Bueno, a ver, hay que entender un poco una cuestión que es un poco técnica, pero el crédito, digamos, o sea, la tasa de interés que de alguna manera las entidades perciben, se compone por un lado, el costo del dinero, por otro lado, los gastos administrativos que tiene la entidad para llegar al cliente, para ofrecer el servicio, y una pérdida esperada crediticia. Es decir, en promedio lo que el cliente deja de pagar, ¿sí? O no te paga. Esa pérdida esperada, ese riesgo, es la porción que está cubierta con la garantía estatal. Esa parte, ¿sí? Obviamente, hoy día el máximo es 80%. Imaginémonos que eso se lleva al 100%. Si se lleva al 100%, entonces uno pudiera decir, bueno, en ese caso entonces no hay por qué una entidad no concedería un crédito a alguien, siendo que no va a perder dinero. Pero en la realidad hay partes que no están, de alguna forma, el costo del fondeo se transmite o se traslada a la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés nunca puede ser cero, por más que el gobierno de alguna manera cubra esa porción que es la pérdida esperada, por un lado. Por otro, también hay que tener en cuenta que
siempre implica por más que el gobierno a la larga o la AFD termine absorbiendo esa pérdida, durante un tiempo largo ese cliente estará siendo gestionado por el banco tratando de recuperar. Es decir, hay un impacto importante en el banco por más que el gobierno cubra el 100% del crédito. Entonces yo les diría, siempre va a ayudar que la garantía sea un poco mayor de lo que es. Definitivamente. Puede ser que aumentando haya más gente o más empresas que puedan entrar en este beneficio, ¿sí? Pero no hay que esperar de que esto sea una solución mágica, porque de alguna manera lo que importa siempre es un fenómeno real y es que digamos, el cliente, la empresa pueda salir a flote más adelante, pueda tener perspectivas de recuperación. Y hay muchas empresas que ya estaban mal o con problemas antes de la pandemia. Y es poco probable que, lamentablemente, esto con la pandemia empeoró la situación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí puede ayudar el aumento de la porción de garantía, puede ayudar a incrementar la cantidad de crédito, el acceso a este crédito, pero tampoco hay que esperar que sea algo demasiado importante en el futuro. Don Hilton, una cuestión que me parece importante también aclarar de la audiencia es ese sentimiento de que desde el sector bancario, incluso con algunos comunicados que se dieron en su momento por la parte de ASOBAM, la gente como que dijo, caramba, el sector bancario podía haber dado más. Y fueron como mezquinos al momento de también brindarle asistencia a sus clientes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo entiendo la situación. Yo creo que esto que vivimos no es algo fácil para nadie. Es algo inaudito para la humanidad. Y uno siempre se siente afectado por esto, ¿verdad? Pero mirando objetivamente lo que se ha hecho, yo creo que el sistema financiero ha hecho mucho en el sentido de mover, de esperar a los clientes, de no exigirles el pago, de que esto no le haya afectado su calificación, su Inforcom, de darles tiempo, de esperar, ya fueron 3 meses, eventualmente 2 meses más. Es decir, hay conciencia de que la situación es grave y de que no podemos forzar las cosas. Yo creo que se ha hecho y hay mucha empatía de parte del sistema financiero en esta situación, ¿verdad? Sobre todo con los clientes que ya están endeudados. Ahora, con relación al que necesita fondos, digamos, para enfrentar la cuestión, y ese es un tema que, digamos, primero, no muchos lo han solicitado, ¿sí? Muchos empresarios, microempresarios están muy cautos a la hora de tomar crédito y no lo están solicitando. Y muchos de los que solicitan, lamentablemente, ya tenían problemas antes. Y si ya tenían problemas antes, es con mucha seguridad van a tener más problemas en el futuro. Entonces, probablemente a esta gente no se le va a poder atender, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando pase un poco más esto, seguramente, y mirando hacia atrás más objetivamente, yo creo que se va a cambiar esa percepción que está mencionando Juan Pablo. Señor Hilton, una última pregunta, al menos por mi parte, respecto a el crecimiento en ahorros y la cantidad de créditos concedidos ya por parte de la entidad Banco Familiar. ¿Se podría cuantificar un poco eso, si hubo un descenso en cuestiones de ahorro o se mantuvo el sector ahorro en lo que respecta justamente el banco? Y la parte crediticia, si bien ya mencionabas de que a partir de mayo se fueron brindando más créditos, ¿se ve un repunte en cuanto a la adquisición de créditos hoy día? Bueno, con relación a los créditos, como yo te mencionaba, la cartera de crédito, por lo menos de nuestro banco, y entiendo que la mayoría de las instituciones financieras está planchada, está estable. En nuestro caso no ha subido, no ha bajado, las variaciones son insignificantes, digamos. Y entiendo que el sistema financiero más o menos está en la misma situación. Obviamente que eso es un resultado de un agregado de muchos clientes. Algunos habrá bajado, otros habrán subido, pero en general la cartera se ha mantenido, ¿sí? Y con los ahorros,
o con la parte de crédito, se han dado efectos mixtos. Ha habido en general en toda la industria un incremento en los depósitos. Y esto parece medio un contrasentido, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya un aumento en los depósitos en esta situación? En términos agregados, digo. Y esto se ha dado porque, bueno, resulta que muchas, tanto empresas como personas físicas, están gastando menos en esta situación. Ya, porque no, de alguna manera vos tenés que quedarte en tu casa, vos tenés que cerrar tu empresa, y entonces ese menor gasto hace que obviamente también para algunas personas, repito, su disponible aumente. Sigue cobrando su sueldo, muchas personas que están en algunos sectores siguen cobrando, y como gastan menos, entonces aumenta su ahorro, ¿ya? También el gobierno, hay que decir, ha inyectado mucho dinero en los últimos 60 días, digamos, y ese dinero, digamos, circula en la economía y más tarde o más temprano termina en el sistema financiero, incrementando los depósitos de algunas empresas y de algunas personas, ¿ya? En el nivel agregado aumentan los ahorros y esto pasó en el Banco Familiar y está pasando en la mayoría de las instituciones financieras. Por último, Hilton Yardina, me parece importante que también nos pueda brindar una reflexión a todo el sector que usted representa y a sus clientes y a la gente que utiliza el sistema bancario en nuestro país. ¿Dónde está la luz al final del túnel? Es mi pregunta siempre final. Y realmente te voy a responder más que con el corazón que con la cabeza, ¿verdad? Yo creo que la luz espero que esté hacia fines de año, ¿sí? Eso es más mi expectativa, mi deseo, ¿verdad? Es muy difícil aventurar algo en ese sentido porque ni médicos ni nadie tiene la forma de saber de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. Pero yo quisiera creer de alguna manera que este año va a ser complicado, va a ser difícil, y espero que hacia fin de año, último trimestre, las cosas vayan mejorando gradualmente. No van a ser nunca lo que hubiera sido si no ocurrió esto. Y el año que viene seguirá esa recuperación gradual, pero de que vamos a continuar muy lastimados el año que viene y el siguiente. En general, la economía, yo les diría que esto es algo que su efecto se va a sentir durante 2 a 3 años probablemente. Don Hilton, sí. Perdón, José. Don Hilton, sobre eso nada más. ¿Qué aprendizaje les deja esta situación de pandemia? A todos nos deja un aprendizaje. El aprendizaje, bueno, personalmente te lo digo, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para lo inesperado. Lo inesperado es inesperado. Esto fue inesperado. ¿Y qué significa estar preparado? Significa tener una reserva, tener un ahorro para cosas que pueden ocurrir mal. Una familia, una empresa, siempre tiene que estar preparada con algún ahorro extra por si las cosas salen mal, por si pierdo mi trabajo, por si mi empresa tiene un siniestro, un incendio. Y lamentablemente esa cultura del ahorro, esa cultura de tener una reserva, no es una cultura en Paraguay y ni siquiera en Latinoamérica, le diría, ¿verdad? Y bueno, yo creo que a partir de ahora muchos aprenderemos esta lección seguramente, y el sobreendeudamiento, el vivir al día, claramente no todos podemos ahorrar, es una realidad también. ¿Cómo ahorrar si yo tengo un ingreso muy bajo, cierto? Pero si tengo posibilidad de ahorrar y de no endeudarme hasta por encima de mi cabeza, tengo que tener cuidado con eso. Y esa sería mi reflexión. Como es el caso estatal, por ejemplo, donde hay tantos gastos superfluos, sabemos que el Estado paraguayo tiene un alto número de endeudamiento lastimosamente y va en ascenso.
Y qué importante lo que dijo, ¿no? Cuando se pueda ahorrar, en definitiva hay que ahorrar, y no solamente en personas físicas, también en personas jurídicas como lo es el Estado paraguayo. Llegamos a la parte final en compañía del señor Hilton Jardina, gerente general de Banco Familiar. Este conversatorio periodístico se repite a las 14:30 horas aquí por las pantallas de 5 Días TV. Muchas gracias, señor Hilton. Gracias, José. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por escucharnos. Y por supuesto, gracias a nuestra teleaudiencia que nos sigue todos los días. Esta tarde no se pierdan también las próximas entrevistas con los compañeros Nadia Servián y David Chamorro. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.